Ok, pues, ¿cómo están, hermanas? Buenas tardes desde el reino del cielo, de la cultura del reino. Estamos aquí reunidas para conversar, para compartir. El día de hoy son compartir a Dios en espíritu y en verdad. Buscar a Dios y en espíritu y en verdad. Fue algo que fue en mi corazón temprano cuando estaba orando y me quedé pensando y Dios empezó a darme las escrituras y las palabras. Entonces dije, pues vamos a compartir porque todos necesitamos escuchar esto. Voy a empezar orando, ¿ok? Padre Santo mío, Señor, gracias te doy, Señor, porque eres fiel, Señor, eres fiel, Padre amado. Cuando te buscamos, Señor, tú te revelas, Padre amado, porque eres fiel con nosotros, tus hijos, Señor. Nunca nos dejas, no nos abandonas, Señor. Como dice en la palabra, tú no vas a dar piedras a tus hijos si es que te están pidiendo por algo, Señor. Padre amado, gracias, Señor, porque lo que tenemos en ti, Señor, es tan grande, es tan único, Padre amado. Y te agradezco por ser un Dios personal, por ser un Dios que podemos conocer su personalidad, sus deseos, sus sueños para nosotros. Un Dios que no solo nos creó y nos deja así para quien sin relación, pero un Dios de relación, un Dios hermoso, Padre amado. Eres bueno, eres justo, pero también eres santo, Señor, y queremos adorarte, queremos traerte tributo el día de hoy, Señor. Queremos honrarte, Padre amado, y decirte que tú eres Dios, Señor, Dios de nuestras vidas. Tú, Jehová, reinas por todos los siglos, Señor, y te adoramos, venimos ante ti, Señor, el día de hoy a buscar tu palabra. Padre amado, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que canceles cualquier distracción, cualquier cosa en el corazón que va a querer juzgar o criticar, Señor. En este momento te pido que tú, Señor, aplaques eso en los corazones de nosotras que estamos aquí juntas, Señor. Padre amado, y derrama el espíritu de verdad, el espíritu de verdad en nuestros corazones para que podamos entender qué importante es adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Te pido, Padre amado, que remuevas todas las cosas, Señor, del pasado, creencias que no nos sirven, Señor, cosas de religiosidades, Señor. Cualquier cosa, Padre amado, espíritu religioso en este momento te cancelo y te reprendo en el nombre de Jesús. No vas a estar aquí, pero vamos a hablar, Señor, con el espíritu de verdad. Gracias, Padre amado, te amamos y te honramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a empezar a leer. Ahora vamos a leer bastante escritura porque no quiero que sea yo la que hable, tendré unas opiniones y voy a compartir mi testimonio dentro de esto, pero sin la palabra. Estamos hablando simplemente cosas que creemos o que pensamos o que nos han dicho, pero con la palabra entonces ya no podemos discutir a la palabra, ¿verdad? En Juan 4, 23, 24 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores al Padre, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué significa vivir en el espíritu? ¿Qué significa el espíritu, right? Porque nosotros sabemos que tenemos espíritu, somos tres, alma, emociones y espíritu, ¿no es cierto? Entonces, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo, ¿ok? Miren, cuando yo no había recibido a Jesús todavía en mi corazón, todavía no había conocido a la tercera persona, que es el Espíritu Santo, yo creía en Dios, adoraba, iba a la iglesia, a veces cantaba canciones que a veces me movían, y porque son bonitas, te mueven. Me paraba y a veces tal vez sentía las oraciones que estaba sentiendo, a veces solo movía mi boca, oraciones repetitivas, solo movía la boca, ya ni sentía nada. Y pues así, o sea, pasé adorando pero no entendía lo que era adorar en espíritu. Pues bueno, y así seguí por muchos años, ¿verdad? Yendo a la iglesia, porque me obligaban, porque estudiaba en una escuela donde me obligaban a ir a la iglesia, o sea, en verdad yo no mucho sentía. Después un poco con mis papás empezamos a ir a otra iglesia y como más o menos me gustaba, pero tampoco es que me encantaba, o sea, iba porque me llevaban, ¿verdad? Hasta que acepté a Cristo en mi corazón, esto fue a los 21 años. A los 21 años acepté a Cristo que es muy diferente de lo que me enseñaron.
A creer en Dios y aceptar a Cristo son cosas muy diferentes. Es saber 100% que tú no vas a ir al infierno porque Él pagó tus pecados. Es el aceptar la salvación porque no importa lo que hagas, todos hemos pecado y hemos caído. No somos nadie de nosotros, nadie. No hay humano sobre la tierra que no haya pecado. Solo Jesús fue santo y sin pecado. De ahí ninguno más. Entonces, por eso, cuando entendí eso, cuando entendí que mis pecados van a ser perdonados, que voy a tener vida eterna por Jesús, que no tengo que temer a la incertidumbre de si voy a ir al cielo o al infierno, de que no me voy a salvar por mis buenas obras, porque si no, ¿cuántas personas salvarían? Cuando entendí eso, recibí a Cristo. Y cuando tuve esa relación con Cristo, cuando se cayeron esos velos de mis ojos, de la religión, de todo lo que me habían enseñado, pero vi a Él solamente al otro lado del camino. So, ese día siempre me acuerdo, fue como que unos velos, algo se me removió de los ojos y algo pasó en mí. No se puede explicar las cosas del espíritu, algo pasó en mí. Y desde entonces empecé a vivir una vida que busca a Cristo, que busca a Él. El Espíritu Santo tocó mi corazón. Sin embargo, por muchos años aún pasé sin adorarlo en espíritu. ¿Por qué? El Espíritu Santo vamos a ver, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a entender un poco quién es el Espíritu Santo, porque eso es importante, ¿right? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿right? Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces uno no tiene relación con el Espíritu Santo. Tenemos relación con Dios, el Padre. Hemos tenido relación con Jesús, pero el Espíritu Santo a veces no entendemos quién es Él y por ende no tenemos relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha existido. De hecho, si leemos en Génesis 1:26, ¿qué pasó ahí? Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y bueno, el resto. Entonces Dios está haciendo una referencia a un plural, ¿verdad? Nosotros como humanos vamos a ser creados a una imagen de un ser que no es solo uno, es varios. ¿Quién? Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo siempre ha existido desde el principio de la creación y por toda la creación. Podemos ver la obra del Espíritu Santo. Si ustedes estudian la palabra, yo tuve una vez en que estudié al Espíritu Santo, y si ustedes estudian el Espíritu Santo van a poder ver su acción desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Lo van a ver claramente quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que está aquí en la tierra. Es usualmente el Espíritu que hace milagros, que hace cosas, que se mueve, es acción, se mueve entre los hombres, es el Espíritu Santo, se manifiesta de esa manera. Pero no todavía se manifestaba en el Antiguo Testamento, en milagros y en cosas que pasaban, que leíamos en la Biblia. Pero aún no había, y habían algunas manifestaciones en ciertas personas escogidas de la Biblia. Sin embargo, no todos tenían aún la revelación y esa cosa personal con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo empieza a pasar esto? Empieza en el Nuevo Testamento, empieza una nueva revelación del Espíritu Santo al hombre, si vamos a llamarlo así. En el libro de Mateo tenemos cuando Juan estaba bautizando, ¿verdad? Juan el Bautista, él bautizaba y bautizaba a la gente con agua, porque cuando la gente se bautiza con agua, quiere decir que se arrepienten de su vida pasada y empiezan a vivir una vida nueva. Ese es el bautizo de agua. Y ese bautizo tiene que ser cuando uno es consciente de sus actos. Yo sé que como muchos de nosotros nos han bautizado cuando estamos pequeños, y está bien, esa es tal vez una forma de los padres decir, aquí Dios te entrego mi hijo, pero eso no quita el pecado del niño, porque el niño después crece y crecemos y hacemos un montón de pecados. Si nos quitara, entonces no deberíamos pecar inmediatamente, pero eso no lo hace. Cuando uno se bautiza con agua porque uno quiere bautizarse y va así como venía la gente donde el Juan el Bautista a bautizarse, era porque de una manera consciente decidimos
dejar nuestras vidas atrás, arrepentirnos de nuestros pecados, seguir a Cristo y entonces nos sumergen en el agua por una declaración de que la vida pasada se queda en el agua y salimos de nuevo. Ese es el bautizo de agua. Pero miren lo que Juan dice. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Ok? Entonces, analicen estas palabras, por favor. Quédense con estas palabras en su mente, que no sea lo que yo estoy compartiendo, pero los que buscan a Dios, vamos otra vez, en espíritu y en verdad, van a querer saber qué significan estas cosas. Tal vez no se me revelado a mí todo. Tal vez ustedes ahorita van a tener una revelación, tal vez ya la tuvieron, pero para mí lo que dice aquí, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, es claramente que vamos a tener ya después de que Jesús venga una oportunidad de ser bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a recibir algo que nos va a hacer y con fuego. ¿Cómo es el fuego? El fuego te quema, ¿verdad? El fuego es una llama que enciende todo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, hay un fuego dentro de nosotros que quiere encender, no se queda tranquilo, no está en paz, es un fuego por ir a decir a las personas que Jesús es la verdad, es un fuego por ir a compartir a las personas que están quebrantadas, que están solas, que hay una esperanza, que Dios es la salvación, que Jesús es la salvación, que Dios es amor. Hay un fuego por ir a alimentar a las personas que están, a los pobres, hay un fuego, ¿verdad? Ese es el fuego que viene con el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, vamos a leer otra vez Hechos 1, 1 del 4 al 8. Como les dije, vamos a leer bastante escritura para poder entender. Dice, una vez mientras comía con... Ok, esto, en Mateo 3:11, un momentito aquí, déjenme, ok. Tenemos Mateo 3:11, eso es lo que dijo él. Ok, un momento aquí, déjenme ver cuál es esto. Ok, entonces tenemos el bautizo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y después tenemos en Hechos del 1, del 4 al 5, dice, una vez mientras comían con ellos, o sea, esto ya, el libro de Hechos es el libro que pasa con la iglesia después de que Jesús muere. Súper importante, súper interesante, porque así es como empieza la iglesia primitiva. Nuestra primera iglesia empieza en el libro de Hechos. Y la iglesia primitiva es básicamente como debería ser ahora, como deberíamos ser ahora. Ahora, claro, con tantas doctrinas y cosas se ha cambiado como empezó todo desde este momento, desde el libro de Hechos. Pero entonces los discípulos están asustados. Imagínense, Jesús se murió, no saben qué está pasando, dicen que ha resucitado, están esperando, todos están reunidos, tienen una ansiedad en su corazón. ¿Y qué pasa aquí? Una vez mientras comían con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo. Jesús vino cuando estaban comiendo un día y se les apareció en el medio de un cuarto. Ahí pueden ustedes leer más. Y dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije, que Juan bautizaba con agua, entonces ya son palabras de Jesús. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, les preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Podemos observar aquí que hasta entonces los discípulos, a pesar de todo lo que vieron con Jesús, a pesar de todo lo que Él les compartió, a pesar de los milagros, a pesar de la muerte y de la resurrección, aún no estaban listos para salir a compartir, no estaban listos. ¿Y qué? Entonces Jesús les dice, cuando reciban el Espíritu Santo, ahí van a salir, ahí van a empezar, ahí es cuando todo empiece, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es lo que nos va a mover, es cuando, por eso cuando dices, ¿por qué
no hay gente, ¿por qué no todos los cristianos? A mí, si todos los cristianos tuviéramos el Espíritu Santo, como dice aquí, entonces todos estuviéramos en la calle ahorita compartiendo, el mundo se está desarmando, el mundo es desastroso ahorita, ¿por qué no está toda la iglesia volcada? Porque el Espíritu Santo no ha llegado, muchas personas no han abierto el corazón, porque esa es la marca del Espíritu Santo sobre las personas, un fuego que te hace querer ir a compartir, que te hace querer ir a ayudar, que te hace querer ir a hacer cualquier cosa que Dios te llame, pero es ese fuego que viene con el Espíritu Santo. Muchas personas dicen, pero el Espíritu Santo era solo para los discípulos. No, les voy a leer, esto es un poquito más largo. Otra escritura aquí que también habla del Espíritu Santo dice, no es este. Discúlpenme, por favor, esto puse ahora en la mañana y entonces, no, este es un poco largo, pero aquí es para entender cómo el Espíritu Santo no es solo para los apóstoles. Esto es Hechos del 10 al 34-48, me salté un poco porque está largo, pero pues les voy a leer. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Tengan en cuenta, este hombre era un creyente. Era un hombre que era temeroso de Dios, ayudaba a los pobres, daba generosamente. Entonces estamos hablando de un hombre de Dios, un hombre que va a la iglesia, no iba a la iglesia porque es un romano, también era un gentil, ¿no? En ese tiempo los judíos no se mezclaban con los romanos, de hecho se odiaban porque los romanos estaban oprimiendo al pueblo israelita y además de que los romanos eran paganos, adoraban otros ídolos. Sin embargo, este hombre se ha dado a Dios, me supongo que tal vez en compartir con los judíos él conoció de Dios, entonces ahora ya cree en Dios, todavía no es cristiano porque todavía no entra Cristo a su casa, pero cree en Dios, es una buena persona, right? Dice, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio un ángel que Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donaciones a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre que se llama Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a los 2 sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de los asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero el aplauso habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Eso también es un punto muy importante para cuando nosotros estemos en alguna situación que va en contra a lo que nos ha enseñado la religión. La religión nos puede enseñar cosas y poner dogmas en nuestra vida que puede ser que hayamos crecido así, puede ser que hayamos vivido así, pero tenemos que preguntarle a Dios porque Dios puede comunicarse con nosotros directamente. En este caso, los judíos no comen cerdo, no comen carnes ofrecidas a los dioses, ninguna de esas cosas. Y los romanos comían eso. Y para que él pueda entrar a la casa de este romano, Dios le dice, puedes comer todo lo que se te va a ofrecer en la mesa porque yo lo he hecho puro. Entonces, él se le comunica directamente con él, ya no es un legalismo, ¿ok? Entonces llegaron a Cesarea el día siguiente, Cornelio los estaba esperando y habían reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Otro punto muy clave, solo Jesús se lleva la adoración. Si Pedro no se dejó adorar, entonces eso quiere decir que no hay tal de poder adorar a nadie más que no sea Jesús, porque podemos caer en la idolatría y confundir las cosas. Entonces hay que tener cuidado en no adorar a hombres, en no adorar inclusive a nuestros hijos, a nuestros esposos. No, como ayer decía Pastor Estela, no pongan a nadie ni a nada más en el trono de su corazón que no sea Jesús solamente. Jesús solamente, porque a veces tendemos a idolatrar, adorar a personas que han sido increíbles. Hay en la iglesia, inclusive los apóstoles, hay muchas personas que son en verdad dignas de admiración, pero no somos todos.
Todos estamos llamados, todos hemos tenido un momento en que hemos hecho cosas increíbles por otros. Todos somos bendecidos y santificados por la sangre de Cristo. Eso es lo que dice en el Evangelio. Más aún así, no nos podemos adorar los unos a los otros. Pero a veces esto pasa en muchas iglesias, que mucha gente empieza a seguir al pastor más que a Dios, a Jesús, más que a Jesús. ¿Y qué pasa? El pastor falla porque es humano y pues todo se desmorona, ¿no? Y no es así. Entonces, también mucho cuidado en no poner a nadie en el trono de su corazón que no sea solo Jesús. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos y Pedro les dijo, ustedes saben que van en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me lo ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es inmundo. Entonces Pedro respondió con claridad que Dios no muestra favoritismo. Hay cosas para que Dios no muestra favoritismo, right? Entonces, ese es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que haya paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos ustedes. Entonces, ahí les está contando, les está diciendo, saben lo que pasó en Judea y empezó a predicar del mensaje del bautismo y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después de que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por Judea. Después Dios permitió que se aparecieran no al público en general, sino a nosotros y le sigue contando la historia de Jesús y de la resurrección. Está él testificando. Ok, Pedro aún estaba diciendo estas cosas. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. En esta casa de romanos estaban reunidos más romanos porque esta persona Cornelio, y esto dice en el principio, si quieren pueden leer ustedes mismos la historia. En el principio dice que él llamó a toda su familia y amigos. Había una casa llena de romanos, paganos, gentiles, que ni siquiera sabían de Dios. Muchos de ellos han sido adoradores de otros dioses. Y miren lo que pasa, mientras están escuchando las palabras de Jesús, sus corazones empiezan a cambiar y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. ¿Y qué pasa? Dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también es derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Muy interesante. En este caso, el bautismo del Espíritu Santo y de fuego pasa primero y después pasa el bautismo del agua. Pero para que vean que el Espíritu Santo no es solo para los discípulos y no solo era para ese tiempo, porque pasa, es como digo, si vemos al Espíritu Santo moverse en el Antiguo Testamento, vemos moverse al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿vamos a creer que el Espíritu Santo ya no existe ahora? No tiene sentido, no tiene lógica si ustedes me preguntan a mí. Si ustedes me dicen, porque hay muchas personas que dicen que el Espíritu Santo ya no funciona así, pero entonces, ¿cómo va a funcionar? El Espíritu Santo es eterno, no hay principio ni fin, no puede dejarse de mover. ¿Solo por qué? Si más bien es cuando más lo necesitamos ahora que estamos esperando el regreso de Jesús. Somos la iglesia primitiva aún, somos esa misma iglesia y se sigue pasando de personas a personas porque Pedro en este caso oró, el Espíritu Santo vino, la manifestación de lenguas a veces es evidente en lo que es el Espíritu Santo, pero no siempre necesariamente tiene que pasar, pero se ha visto mucho en el libro de Hechos que cuando el Espíritu Santo cae, siempre se relaciona a que las personas hablen en lenguas. Personalmente, cuando yo recibí el don de lenguas, yo no soy una persona, ustedes me conocen, yo no soy una persona que tengo problemas mentales o que no soy muy inteligente. Yo me considero una persona capaz, una persona estudiada, me considero una persona cuerda y me considero una persona que busca la verdad. Cuando yo recibí el Espíritu, primero cuando supe del Espíritu Santo y de los dones, yo quise aprender más. Y cuando recibí el don de lenguas y del Espíritu Santo, también lo comprobé, lo dudé, lo verifiqué, lo volví a estudiar, lo volví a sentir, lo volví a dudar y lo volví a recibir y sé que es algo real, sé que es un don hermoso. No todos los tienen porque no todo el mundo tiene
ese fervor, porque este señor Cornelio, estamos viendo que él tenía un fervor por Dios, un fervor de saber de él, lo buscaba, lo oraba todo el tiempo, lo buscaba. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él tuvo ese fervor y escuchó de Cristo, el Espíritu Santo vino sobre él. Ese es el Espíritu. Entonces, la oración para Jesús, la adoración, como buscamos a Dios en espíritu, es así, en el Espíritu Santo, en ese espíritu. Tenemos que abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Si no lo conoces, estúdialo. Él está ahí, está contigo todas las mañanas. Cuando recibimos a Cristo, ya su llama está dentro de ti, pero es como cualquier relación. Yo te puedo ahorita presentar a mi mamá o a mi papá, y ustedes saben que es la mamá de Daniela, el papá de Daniela, pero no van a conocer a la mamá de Daniela hasta que quieran tener una relación con ella, a llamarla, a ver qué quiere, cómo le gusta, qué le gusta y qué necesitan. Tiempo, intención, es igual con el Espíritu Santo. Si quieren saber quién es el Espíritu Santo, tienen que hablar con él, tienen que estudiarlo, pero como es espiritual, tienen que hacerlo en silencio, tienen que hacerlo en espíritu, ¿sí me entienden? En espíritu, quedándose calladas, sentadas, dejando que su espíritu se eleve y que les pueda mostrar y que el Espíritu Santo pueda guiarlas. Eso es buscar a Dios en espíritu. Y en verdad, pues en verdad, vamos a decir, la única doctrina buena es la doctrina pura. No hay otra doctrina. Hay tantas doctrinas afuera. Y tú me dices, ¿y cuál doctrina es buena? La doctrina pura. ¿Cuál es la doctrina pura? La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios es la única doctrina pura. Oh, es que muchas Biblias han sido cambiadas. Mira, no pueden cambiar la palabra de Dios. Pueden cambiar un libro, pueden cambiar algunas palabras, pero la esencia de la palabra de Dios no puede ser cambiada. Es la misma. La creación, Él es creador, Él es Dios. Y él tuvo un plan para el ser humano. Él nos ama, caímos por el pecado, por la desobediencia, y ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vino Jesús a restaurar esa relación. Y todo eso, ¿y qué pasó? Y vino Jesús, restauró la relación, y ahora ¿qué estamos esperando? Ahora estamos esperando que venga Jesús de nuevo para reinar sin mal alguno. Y tenemos 1000 años de reinados con Jesús que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando ahora. ¿Cómo sé esto? Porque he leído la Biblia. Y aún así, aún no he acabado. Hay tanto que aprender, hay tanto que estudiar. Estos versos los he leído muchas veces y aún así seguía aprendiendo el día de hoy. Nunca vamos a poder dejar. Entonces, uno tiene que estudiar la palabra, no dejarnos llevar solo por lo que nos han dicho en la iglesia, porque a veces las iglesias, los pastores también no. Tal vez la doctrina de ellos no esté bien, tal vez ellos ya tienen sus propios legalismos, entra el humanismo, ¿verdad? Entra el humanismo y quieren hacer sus propias leyes y legalidades. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Yo pienso que hay muchas cosas que ya fueron mano del hombre queriendo, y pasa ayer estaba viendo a David, cómo David se le fue el rollo porque quería enumerar a la gente de Israel y Dios se enojó con él. ¿Y por qué se enojó Dios con David? Porque quería hacer un censo en su pueblo. No eran malos los censos, Dios le gustaban los censos, era porque el corazón de David estaba con orgullo, ¿ok? Entonces, a veces nosotros no podemos saber el corazón de un pastor que está dándonos una palabra, ¿qué tiene en su corazón? Entonces puede ser que nos esté dando una palabra y muchas veces nos van a dar una palabra, una enseñanza basados en algo que están pasando personalmente en su vida. Y muchas veces son edificantes, pero nuestro deber es pasar un tiempo todos los días, si es posible, leyendo la palabra para que Él nos enseñe personalmente y nosotros podamos entender y tener doctrina pura. Así no nos dejamos llevar por otras cosas, por religión, por legalismos. Yo caí en eso mucho tiempo. Estuve con un espíritu religioso, era legalista, empecé a juzgar a las personas porque estaba en legalidades que la palabra ni siquiera decía. Entonces es importante quedarse en una doctrina pura. Y voy a leerles un poco en unas pocas citas bíblicas de esto. Primero de Timoteo 4:6 dice: Timoteo, si les explica estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la buena fe, enseñanza que has seguido. Está hablando de las palabras de Dios. En Timoteo 6:3 dice: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo cual conduce a una vida de sumisión a Dios. En
Tito 2:1 dice, Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja una sana enseñanza. Una sana enseñanza va a ser un fruto que vamos a producir. Una sana enseñanza va a hacer que seamos personas atractivas para las personas. Atractivas me refiero en el sentido de que las personas van a querer escuchar lo que tenemos que decir de Dios. No van a correrse porque estamos con religiosidad, ¿me entiendes? Sino que van a querer saber de Jesucristo y de por qué, porque Él nos ve reflejado en nuestras vidas, ven que nosotros tenemos una vida pura, no juzgamos, las cosas que Dios, que el Espíritu trae, ¿verdad? Y las personas ven eso. En cambio, si las personas ven una persona legalista, amargada, juzgando, entonces ya no refleja a Cristo. Entonces esa no es enseñanza pura, esa no es doctrina pura. Por los frutos se los van a conocer, dice la palabra. Primero de Timoteo 6:3-4. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos en es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. En Juan 7:16, así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo lo que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia, buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Entonces, la única doctrina, la doctrina pura, es la doctrina que viene directamente de Jesús, mediante la Biblia y las enseñanzas. Por eso tenemos que estar en nuestra palabra, queridas amigas, porque de otra manera solo estamos escuchando lo que nos está enseñando una persona que es humana como nosotros. Tienen deseos carnales, la carne no muere así nomás. Les digo, hace un tiempo atrás yo quise ayunar y estuve tratando de ayunar y la carne empezó a tener deseos que ni siquiera pensaba que tenía en ese momento. La carne tiene necesidades y es débil. Y los hombres tenemos toda clase de cosas, orgullos, motivos alternos, cualquier cosa, ¿me entiendes? Por eso siempre tenemos que estudiar nuestra palabra nosotros mismos, porque si confiamos siempre en una persona, a veces puede estar que nos esté dirigiendo mal. Esa es buscar a Dios en verdad. Entonces, buscar a Dios en espíritu y en verdad es, y en la palabra, en la escritura en verdad dice adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo le cambié a buscar, porque yo pienso que buscar a Dios es lo mismo que adorar. Adorar es una postura de nuestro corazón, es no estar ahí en alabanza, eso es alabanza. Adorar es una postura de nuestro corazón. Adorar es que nosotros nos sometamos todos los días a la enseñanza del Espíritu Santo. Y en esa búsqueda, en esa pos del corazón, vamos a tener ansias y ganas de conocer de Dios y saber de Él. Y la única manera que podemos saber de Él es mediante la Biblia. La Biblia es el libro de instrucción, es el manual. O sea, cuando uno compra una computadora y quiere entender cómo la computadora funciona, ¿qué hacemos? Leemos el manual. Tenemos manual para todo, pero el único manual que no queremos abrir es la Biblia, cuando es el manual de vida. No tiene sentido, pero es porque Satanás ha puesto cosas en nuestra cabeza acerca de la Biblia. Es el libro más aburrido del mundo, según Satanás, pero no es cierto. Es un libro que tiene historias hermosas, es infinito porque es la palabra de Dios. Pero a todos nos parece aburrido, no sabemos, no entendemos, no entiendo, no sé qué dice, no le cacho, no puedo, pero podemos leer libros de astroproyección que no entendemos para nada, o de medicina, o de cosas químicas o técnicas, que no entendemos papa, pero la Biblia que pues, decimos, es que no entiendo, por eso no leo. ¿Cuántas veces he dicho yo eso? Pero la verdad es que es un libro hermoso y esa es la verdad. Y cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad, como les dije, en el Espíritu Santo y buscando la verdad de su palabra, no hay límites para lo que Él pueda hacer en nuestras vidas. Así que, hermanas, eso es todo lo que tengo para ahora. Que el Señor esté con ustedes, que les revele las cosas que tuvo que haberles revelado el día de hoy, que les hable en sus corazones, que si tienen algo que quieran comentar, por favor, comenten después.
Si no han recibido a Jesús aún, pues ahora es el día de hacerlo, porque mañana no se nos está prometido y además es la única manera en que van a poder experimentar la vida como la tenemos que experimentar, porque para eso vinimos, para encontrar nuestra identidad y nuestra identidad está en Cristo. Así que ese es el primer paso y después, si no han recibido el Espíritu Santo, si no han recibido aún ese bautismo de fuego y de Espíritu Santo, todo lo que tienen que hacer es pedir. En la Biblia dice, no tienes porque no pides. Pídele a Dios y sé paciente porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Él, porque mientras tú estás pidiendo eso, Él te va a estar viendo el corazón, porque el corazón es donde emana todo. Pero si quieres recibir ese bautizo de fuego y de Espíritu Santo, pídele a Dios que es bueno. Y pues el día de hoy voy a orar para que los corazones se abran y vamos a terminar. Gracias por haber escuchado esta enseñanza. Padre amado, te doy muchas gracias, Señor, el día de hoy porque has compartido esta palabra de fuego, Señor, de fuego. Siento el fuego dentro, Señor, porque yo sé que esto es importante para ti, porque tú, Jesús, dijiste que te tenías que ir para que nos dejes al Espíritu Santo, para que entre en nosotros. Yo sé, Espíritu Santo, que tú quieres estar en cada una de nosotros, Espíritu Santo. Y yo sé, Espíritu Santo, que a veces te negamos y que tal vez ni siquiera te escuchamos, Espíritu Santo, que te ignoramos y no queremos una relación contigo. Discúlpanos, Espíritu Santo, discúlpanos. Tú eres tan amable y eres tan único y tienes tantas cosas para nosotros. Espíritu Santo, te pido en este momento que llenes los corazones de las que estamos aquí en esta llamada. Llena los corazones, hace sentir ese fuego que está en el pecho, quiere salir. Bautízala, Señor, con el Espíritu Santo. Dale, Señor, los dones espirituales que dicen la palabra que podemos tener en medio de tu Espíritu. Todos esos dones, Señor, que tú sabes, Padre amado, el hablar en lenguas, el profetizar, el enseñar, el pastorear, todas las cosas que están ahí, el administrar, el dar, el don de fe, tantos dones que hay, Señor, para tus hijos, pero no tenemos porque no pedimos, Señor. Espíritu Santo, ven en este momento, Espíritu Santo. Estamos acordando que estamos queriendo reconocer de tu presencia, de reconocer de tu acción en nuestras vidas, reconocer que eres tú el Espíritu que está ahora en este mundo, en nosotros, hasta que nos unamos todos con Dios y con Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y si hay una persona que no ha recibido aún a Cristo, abre tu corazón y solo dile, Señor, quiero que entres en mi vida, quiero que me cambies, quiero que me limpies, quiero arrepentirme, quiero voltear mi vida, quiero que tú estés al control. Acepto que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que estuvo en esa cruz y que en esa cruz tomó todas mis iniquidades y que por eso ahora tengo entrada a la vida eterna y voy a vivir en eternidad con Dios. Me arrepiento y quiero tomar ese regalo y quiero serte mi Señor y mi Rey. Y después de esto, Jesús, te pido para cualquier persona que ha abierto su corazón, que tú les des, Señor, el fuego del Espíritu Santo y que tengan el deseo de salir y de compartir lo tanto que has hecho por nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.